Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al programa Doctor G al aire, deseándole a todos una feliz Navidad, que hayan pasado una noche buena en familia, en armonía, en paz, en tranquilidad. Bueno, y nosotros así la pasamos, una noche buena en familia, una noche buena rodeados de buñuelos, de natilla, de deseos, de regalos, de muchas cosas bonitas con ocasión pues del nacimiento del niño Dios y que esto también represente el nacimiento de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevas cosas buenas para este 2026 que ya se acerca. Doctor Vidal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Inés Lucía. Perdonen ustedes un poco la demora, con bastante retraso por problemas técnicos. Ustedes saben que con esto de la tecnología y el Wi-Fi y la conexión y todo eso, pues habíamos tenido problemas en la conexión, pero bueno, ya lo logramos. Aquí estamos. Así Buenas es, noches doctor para Vidal. todos, que hayan tenido una feliz Navidad y pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Eso es lo más importante, que ya estamos aquí con toda la energía, con todo el entusiasmo para traer a todos temas de salud, bienestar y calidad de vida, como siempre decimos en este nuestro programa, en esta ocasión, hoy viernes 26 de diciembre. Ya pues estuvimos pendientes de que ayer estuvieran todos compartiendo en familia, pero ya estamos aquí con este tema interesante que traemos hoy para todos ustedes y es el tema de la hipertensión, de la presión arterial. Es decir, doctor, ¿usted cree que es posible que se pueda bajar la presión arterial alta? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a ir conversando un poquito sobre eso y dando respuesta a esta pregunta y a otros interrogantes que seguramente van a ser nuestros seguidores. Adelante, doctor Vidal, con el tema de... Eh, Ok, ante esa pregunta, pues vamos a hacer una hoja de ruta para que las Claro que sí. personas vayan entendiendo un poco eh, cuál es el motivo y cuáles son las causas y las consecuencias que se pueden presentar cuando una persona tiene una presión arterial alta. Ya metiéndonos un poquito más a fondo con respecto a la biología molecular de la presión arterial, involucra complejos eh, síntomas hormonales o complejos sistemas hormonales, más bien llamémoslo, y también son sistemas genéticos. Entre ellos se destaca un sistema que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace este sistema? Este sistema regula el volumen sanguíneo y la vasoconstricción a través de unas hormonas muy importantes como la angiotensina 2 y la aldosterona, y también participan allí algunos genes que influyen en toda esta cascada. Por esta razón, o sea, con esta intervención de estas hormonas es que nuestro sistema nervioso autónomo, nuestros riñones, con la función renal y el equilibrio de iones que manejan la presencia de iones sodio y potasio, también se maneja el óxido nítrico, que es el que hace que se dé la vasodilatación, y también con la presencia de otra hormona que se llama la adenosina trifosfato, eh, que se presenta en el riñón. Esto hace que haya una buena base genética y ambiental para que se den los factores que conforman toda esta causa de la hipertensión. Por eso eh, tenemos que manejar todas estas cosas para poder controlarla, que en realidad se puede controlar a través de medicamentos, pero en realidad no es un control verdadero, porque si existiera de verdad un control de la hipertensión arterial, nuestros médicos no tendrían que cambiar de vez en cuando la cantidad de miligramos que le suministran a un paciente, ni tendrían que cambiar de medicamento constantemente.
O sea que es una mentira que se pueda controlar la presión arterial. Si se pudiera controlar, no se cambiaría la cantidad de medicamento que se le suministra al paciente, ni se le cambiarían el medicamento en algunas ocasiones. Esa es una de las mentiras que existen en cuanto a la hipertensión arterial. La otra mentira que nos han dicho es que la sal es mala y empiezan a hablar de los dos diablos blancos que son la sal y el azúcar, Y el pero azúcar. nadie habla del otro diablo blanco que es la coca. Ujú. Entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas y entre esas cosas debemos manejar también eh, situaciones cuando la presión arterial baja. ¿Qué sucede? Los riñones van a liberar este sistema, que es el sistema renina-angiotensina, pero ahí se libera la renina. ¿Qué hace la renina? La renina activa la angiotensina, convirtiéndola luego en lo que llamamos la angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Es un potente vasoconstrictor. La angiotensina, ¿qué hace? Estimula la liberación de una hormona que se encuentra en las glándulas suprarrenales, que es una hormona que está encima de los riñones, por eso se llama suprarrenal, en la parte de arriba de los riñones. Al liberar esta aldosterona, ella lo que hace es retener el sodio y el agua, y al retener sodio y agua, se altera la presión arterial. Entonces es bien importante que vayamos entendiendo este fenómeno. Cuando está alterada la presión arterial, entonces nuestros pacientes empiezan a sentir cositas extrañas, ¿Qué es lo que como sienten en esos momentos? pueden sentir mareos, dolor Ujú. de cabeza, Visión borrosa. enrojecimiento de los pómulos o de toda la parte facial, Ok. zumbidos en los oídos. Mm. Se puede presentar también epístasis, o sea, sangramiento por la Por nariz. la nariz. Y cuando se presenta la epístasis, cometemos el error más grave. Nos han enseñado que cuando estamos sangrando por la nariz, tenemos que subir La la cabeza cabeza hacia atrás. hacia Echamos atrás y agua. eso no se debe hacer. Así Ese es es. uno de los errores más grandes que cometemos, porque esa sangre se puede devolver a través del tracto gastrointestinal y llegar al estómago y Sí, causarle al paciente náuseas y vómitos, y entonces el efecto y la puede ser presentación de la epístasis va a ser un poquito más molesto. contraproducente, como quien dice. Sí. También cuando aplicamos lo que es la biología molecular en la hipertensión arterial, tenemos que hablar de los canales iónicos y de los transportadores. Hay unas proteínas que se presentan que se llama el transportador NHE2, que están en Ujú. las células renales y ellos regulan la entrada y la salida de sodio y agua, afectando directamente la presión arterial. Y también en esos momentos el potasio es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y consumimos dietas ricas en potasio que promueven la producción de los vasodilatadores, que son las prostaglandinas, y mientras que las dietas bajas en potasio favorecen la vasoconstricción como el tromboxano.
También ahí entran a relucir muchas cosas, entre ellos el sistema nervioso simpático y muchas otras cosas que no quiero entrar en esos detalles porque enredaríamos un poco a la gente que nos quiere escuchar en realidad Claro que sí, acerca del tema. sí, Entonces, señor. importantísimo saber que la presión arterial se puede bajar sin pastillas. Sin medicamentos, ok. Si nosotros sabemos la base de la biología molecular que regula la presión arterial, podemos también llegar a manejar algunos suplementos que nos pueden ayudar a bajar la presión arterial. Miren los casos que se presentan. Llega un paciente al consultorio, inmediatamente, como ya ahora las regulaciones que tienen las EPS y algunos clínicos inmediatamente van y le toman la presión arterial al paciente. Y cometemos el error a veces que en vez de hacer un buen estudio, una buena presencia clínica de esa presión arterial, lo que hacemos es que inducimos al paciente a que se ponga un poco nervioso y ese estrés, ese nerviosismo, hace que se active el nervio vago y a la vez nos va a ayudar a subir la presión arterial porque el nervio vago manda la señal al cerebro y esa persona se va a estresar. Hay que manejar ese tipo de emociones también. Muchas veces se comete el error de inducir al paciente a decirle, pues inducirlo en el sentido de que muchas veces la gran mayoría de los pacientes mundialmente en un estudio que ha hecho últimamente eh, en algunos estudios de investigación, eh, se ha llegado a decir de que muchas veces hemos convertido a pacientes que no son hipertensos en hipertensos. Y los Hipertensos. convertimos en el momento en que le damos un mal dato de su presión arterial, basándonos en situaciones o factores externos que no calificamos en el momento que vamos a auscultar al paciente. ¿Cuáles son los errores que siempre se cometen? No darle una pausa al paciente para tomarle la presión arterial, Así debido a es. que como el médico encargado tiene una cantidad de pacientes, él quiere salir de ellos a como dé lugar. Y no le preguntamos si viniste caminando, si Si hiciste desayunaste, ejercicio, si desayunaste, si estás bien hidratado, qué es lo que estás comiendo, porque debemos entender algo bien importante. Si este paciente tiene malos hábitos alimenticios, este paciente va a tener un gravísimo problema que se le va a presentar el aumento de su insulina y esa resistencia a la insulina hace que nuestros vasos y arterias se constriñen. Entonces va a hacer de que la presión sanguínea que está llegando ahí, nuestro corazón aumente los latidos y empiece a pegar bien duro en esa arteria y cuando vamos a medir esa presión arterial, lógicamente va a estar alta. Si ok. no manejamos la resistencia a la insulina en ese paciente, pues él siempre va a tener la presión arterial alta. Pero si logramos configurarle un buen manejo de su alimentación, obviamente vamos a tener un paciente con una presión arterial estable. Por acá me preguntan, doctor, que cuáles son los riesgos que puede presentar una persona con la presión alta. Uy, los riesgos son muy, de verdad que
bien importante la pregunta porque una persona con una presión arterial alta puede llegar a tener un infarto. Por eso se llama esta enfermedad el enemigo silencioso. Él no avisa, simplemente la gente se da cuenta de que se le está presentando la presión alta en el momento de auscultarlo. Hay quienes dicen bueno, hemos escuchado que la presión alta se maneja más que todo en personas en edades de 55 años en adelante. ¿Esto es cierto? Hay que tener cuidado también Hay que tener cuidado con eso porque hay pacientes que tienen 55, 65 y hasta 70 años que vienen con un hábito alimenticio y hábitos saludables muy buenos y su sí. presión arterial se presenta casi que normal. Ahí hay que darle unos buenos detalles a la gente. Normalmente nos dicen que la presión arterial es 120/80, Sí, aquí tengo inquietudes ¿cierto? también con relación a eso. Entonces, eso es lo que generalmente se maneja. La Sí. Sociedad Americana del Corazón dice que una presión arterial después de 127 o más, la presión sistólica, que es la que está arriba, hay dos numeritos, uno que va arriba y otro que va Sí. abajo. Si está mayor a 127, ya se considera hipertenso. Pero vamos a mirar ahora con respecto a las bases fisiológicas que no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar una presión de 120/80, pero lo normal en un paciente es que sea 110 y a eso se le suma la mitad de su edad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos teniendo más años, nuestra presión arterial se va aumentando. O sea que si decimos que 110/80, y un ejemplo, yo tengo 62 años, le sumo al 110/31 y me daría 141. Y eso para mí es una presión arterial estable, Ok, ok. manejable totalmente. Listo, bueno, son fórmulas y tips que debemos conocer acá para de pronto conocer al que tiene la información, tiene el poder, siempre lo hemos dicho, y si conocemos cómo es este tipo de enfermedades o de situaciones que se nos pueden presentar, es más fácil tener el control. Por ejemplo, doctor Vidal, ¿qué pasa con la mujer embarazada en su proceso de embarazo o a veces incluso al momento del parto que se le sube la presión? Son casos que se dan cuando esa persona tiene problemas durante el embarazo, que se le puede presentar eh, una preeclampsia o una eclampsia. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber determinar cuál es la presión arterial. Por eso los protocolos que se le hacen a las embarazadas en sus trimestres de embarazo, siempre hay que Claro. tener un control de esa presión arterial y debe ser una presión arterial bien medida para que después no tengamos sorpresas. ¿Cuáles son esas sorpresas? Vuelvo y les digo, hay que tener mucho cuidado. Hay muchas veces que el paciente llega al consultorio con la presión arterial alta. ¿Qué debemos hacer? Darle un reposo de 5 a 10 minutos para que se relaje. En ese reposo también enseñarle a hacer un ejercicio de De respiración, respiración. donde va a aspirar, va a aguantar por unos 8 segundos, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bota, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelve y respira. Este ejercicio de respiración hace que tu diafragma se levante, maneja toda la función corporal y va a relajar al paciente. Otra forma de bajar la presión arterial en el consultorio, inmediatamente puedes coger. Aquí en muchos consultorios los cardiólogos siempre tienen una frutera llena de banano y cogen un banano y se lo dan a su paciente para Banano. que se lo coma. Ese potasio va a ayudar. ¿Por qué? Porque él tiene
al subirse el sodio se baja el potasio, entonces tenemos que regularlo con ese bananito, lo ayudamos. Otra forma de bajar la presión arterial cuando tu paciente viene alterado es, tenemos una taza con agua tibia, le metemos los pies y también las manos para que Ok. esa vasoconstricción, sus vasos sanguíneos se relajen, y también va a ayudarlo en ese sentido. Hablarles muy cómodamente, que él Sí. sienta de que esa medida que le tomaron inicialmente no es la medida que va a determinar si tiene o no la presión arterial alta, para que él se relaje, porque hay que manejar también las La emociones del emoción. paciente. Obviamente, por las EPS, por las aseguradoras, el médico a veces no tiene tiempo de hacer este tipo de ejercicios, Sí. y por esa razón convertimos a algunos pacientes que no Que son no son hipertensos en hipertensos. Mire, doctor, en época de las vacunas también vimos muchas personas, sobre todo los adultos mayores, que al momento que se tomaban, que les colocaban la vacuna, enseguida le tomaban la presión y por Y la supuesto tenía alta, alta. Entonces había que totalmente. esperar y reposarse y se ponían nerviosos porque ¿cómo así que la tengo alta? Entonces también vimos eso en muchas EPS, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y cuando nosotros tenemos la sospecha de un paciente que es completamente sano, que es atleta, hace ejercicio, no fuma, no consume licor, porque esos son cositas que ayudan a que la presión arterial esté alta. La Sí. obesidad también es un indicativo de que puede ser una persona hipertensa. Entonces, por eso uno tiene que cuidarse. Si es una persona en buenas condiciones y tú lo ves que no necesariamente tiene que ser hipertenso, hay que hacerle varias pautas. Entre las que ya mencionamos, también debemos hacer un examen que se llama un test de estudio cardíaco. Ajá. ¿Qué hacen con eso? Le van a tomar la presión arterial en el brazo izquierdo, en el brazo derecho y también en el tobillo izquierdo y en el tobillo derecho. Anotamos los resultados de las presiones arteriales, tanto de los miembros superiores de ambos lados y de los miembros inferiores de ambos lados, Toma un promedio. y, y hacemos una fórmula que es la presión más alta de los miembros inferiores, la ponemos arriba, pero la presión sistólica, no la diastólica. Ajá. Y la presión sistólica más alta de los miembros superiores la ponemos abajo. Eso me va a dar un coeficiente que va a estar entre 0.9 y 1.4. Si me da 0.9, está bien, está normal, no tiene ningún problema. Ok. ¿Ya? Chévere, chévere. Si baja de 0.9 y está por lo menos en 0.5, me puede decir que es una enfermedad de las arterias periféricas. Si está menor a ese 0.9, por lo menos está en 0.5, en Ajá. 0.4, me dice que está grave. Sí. Si aumenta más de 1.4, me puede decir que se debe a una calcificación arterial. Este es un test que se hace se llama un test de salud cardíaca, y hace mucho tiempo se hace, algunas personas lo conocen como el índice tobillo-brazo, Ajá. el llamado ITB. Índice Entonces, tobillo. teniendo todas estas pautas, uno puede determinar, y haciéndole un seguimiento a su paciente por lo menos durante una semana, visita periódica solamente para tomarle la presión arterial, se llena un CARDES, el día 1 tenía tanto, el día 2 tenía tanto, el día 3 tenía tanto, y así determinamos si de verdaderamente es hipertenso o no.
para no cometer el error de inducir a este paciente a empezar a tomar medicamentos. A tomar medicamentos y a de pronto también manejar el tema de las emociones. Hemos visto Sí, también que en los hospitales, de pronto por el tema de mirar el control y el seguimiento a la presión arterial y estar mirando el aparato que está ahí o escuchando el pito del aparato, también todo esto influye en las emociones del paciente y puede alterar la presión arterial. claro, y hay que tener en cuenta que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Sí, señor. Ese es el momento, por eso anteriormente, y ahora hay unos aparaticos electrónicos, ya pueden tomarse la presión arterial a través de los teléfonos inteligentes y de los relojes Sí, inteligentes, sí. y entonces pueden llevar ustedes mismos el control de la medición de la presión arterial, no el control de la presión arterial. Ok, eso también es un sistema como lo veo yo, como más cercano al paciente, para que él Claro, también esté como más tranquilo, como más sereno y totalmente. fluye. Pero es bien importante que tengamos en cuenta todos estos pasos que nos ayudan a que de verdad hagamos un buen examen para determinar una presión arterial de buena manera y contundente para poder decir tú eres hipertenso o no eres hipertenso. Ese es el Ok, primer paso. doctor, entonces nos hemos dado cuenta de que usted ha facilitado aquí o nos ha informado sobre tips bien interesantes, bien prácticos, para poder nosotros también aportar a que de pronto mantengamos una buena presión arterial y podamos bajarla no con medicamentos, sino con buen estilo de vida, con buena alimentación, con buenos ejercicios, con ejercicios de respiración. Lo escuchamos hablar sobre el banano, lo escuchamos hablar sobre la técnica de De brazo, respiración y brazo, la tobillo y tobillo, tobillo, brazo, índice, tobillo, brazo. índice, tobillo, brazo, para también También ya, ir estabilizando las cosas. Entonces, exacto. sí, bien interesante como para tener en cuenta ahí. ¿Algo más, doctor, para que podamos entregarle a No, nuestro... para que tengamos en cuenta esas cosas. Es bien importante también manejar esos disparos de insulina que manejamos, como siempre se lo vengo diciendo. Debemos comer a las horas indicadas y Sí, debemos comer una comida balanceada. sí, Todas las funciones metabólicas, porque hay personas que dicen, no, que los carbohidratos, tenemos que comer carbohidratos. Yo no conozco dentro del cuerpo humano una síntesis metabólica que no tenga carbohidratos. así es. Por eso es balanceada, debe Está haber carbohidratos, proteína, dentro de los carbohidratos, arroz. están varias síntesis metabólicas que presentan, que son la glucólisis, que Ujú, es la formación de de, glucosa. de glucosa. A través de la ruta de la glucosa se convierten los piruvatos, que es el llamado ciclo de Krebs. Ajá, Está la glucogénesis, que es el origen de la formación de la glucosa. Está la gluconeogénesis, que es a partir de la glucosa formar a través de sustancias no carbohidratadas otro tipo de glucosa. ujú, Está la vía de las pentosas, que también es con carbohidratos. Entonces son muchos sistemas metabólicos que necesitan carbohidratos. Está la formación de los lípidos, también sí. necesitan carbohidratos. Cada una tiene su función. La formación de las proteínas también necesita carbohidratos, de los aminoácidos necesita carbohidratos. Entonces, no debemos dejar de comer carbohidratos, obviamente, no en cantidades Exacto. Y a las horas. excesivas, balanceado. En un plato los carbohidratos debe ser por lo menos Un el puño puño de... de tu mano.
de acuerdo al tamaño tuyo. Pero debe haber más proteína y debe haber granos y debe haber también verde. Okay. Ese es un plato balanceado. Bueno, ¿y qué recomendamos, doctor, en cuanto a la alimentación en estos días de Navidad, de Año Nuevo, de tanta comida y de tanto compartir? Hacerlo de esa manera, no nos volvamos brutos con el estómago. El problema es que a veces, Hay que en cuidarse. vez de utilizar el cerebro, utilizamos el estómago. Y resulta que el estómago sin el cerebro no es nadie. Sobre todo, doctor, que en estos días comemos a cualquier hora, a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche. Terrible, Hay que cuidarse terrible. mucho. Hay que Y, cuidarse y mucho porque comemos ahí es donde están haciendo los disparos de azúcar, los exacto. disparos de insulina, y llega el momento que tu cuerpo se cansa Sí. de tanto disparar insulina para poder bajar ese azúcar y se vuelve resistente a la insulina, que ahí es donde vienen los problemas y se presenta la llamada, la otra enfermedad tan grande que a nivel mundial, tanto la diabetes como la hipertensión, hay millones de personas que sufren esto, Sí, señor. pero es debido a la inconsciencia de nosotros mismos. Por eso yo les digo, tanto la diabetes como la hipertensión se pueden revertir. Si En tú eres nuestras una manos persona, están en muchas sus cosas que manos podemos hacer. están que no sufran ningún tipo de estas enfermedades. Ahora, si podemos bajar la hipertensión sin medicamentos, sin pastillas esas extraordinarias que hay y se han inventado las casas farmacéuticas, yo sé que si escuchan eso me van a odiar, pero eso es así. Tienen miles de efectos secundarios Okay. y no pueden prohibirle al paciente que consuma sal. Sí debe consumir sal, obviamente no en exceso, porque el riñón sin sal no funciona correctamente. Muy bien, doctor. Entonces, interesante, hay algunas personas conectadas. Queremos saludar en esta noche de Doctor G al doctor José Vidal. Hello, ahí está conectado. Gracias por estar ahí, atento a este programa. Si quieren hacer cualquier aporte, aquí estamos. Cualquier inquietud que tengan las personas que están conectadas. Blanca, está también Vilma Rosa Peñaranda, está Cecilia Mendoza. Cualquier inquietud, aquí está el doctor Vidal para poder despejar. Estamos hablando de si es posible bajar la presión arterial alta. Habíamos dicho, ¿cuál era el nombre que teníamos primero, doctor Vidal, del programa? Se acabó Eh, la presión arterial alta. Se acabó la presión arterial alta. Es que Y se no, acabó. siempre nos han metido, mira, hace muchos años, desde el año 1972, empezaron los programas de la OMS, programas bastante graves. Yo antes de entrar a la universidad, yo leía mucho acerca de estas dos enfermedades, tanto diabetes como hipertensión. Yo decía, pero a mí yo no creo que sea imposible que esto no sea revertible, si se puede revertir. Y empecé a estudiar, a mirar, y cuando entré a hacer ahora el PhD en biología molecular, también uno de mis trabajos fue eso. Entonces empecé a mirar el sistema renina-angiotensina, qué pasa aquí. Genéticamente, fíjate que padres hipertensos pueden dar hijos hipertensos, Sí, porque hay genes que pueden controlar eso. Y como yo les vivo diciendo, nuestras células son tan inteligentes y tan propias que pueden ellas mismas curarse. Hay casos de muchas enfermedades que nuestras mismas células pueden hacer su propia cura. Es tan inteligente nuestro cuerpo que Diosito lo hizo tan perfecto. La percepción biológica existe. El mapa morfogenético existe. Y son cositas que nosotros no hemos desarrollado todavía. No hemos logrado que nuestras células actúen por nosotros porque todavía no sabemos manejar nuestro cerebro
idóneamente. El día que el ser humano logre hacer eso, que ya ustedes están viendo ya lo que se nos está presentando. La inteligencia artificial ya está trabajando en eso. Sí. ¿Por qué está trabajando en eso? Porque ya lo sabían con anterioridad, que nuestras células lo pueden hacer. Va a llegar el momento de que no vamos a tener que usar medicamentos. Entramos a ChatGPT, ChatGPT te va a Sí, decir lo todo. que debes hacer y lo que debes tomar. Sí. Estamos cayendo en un mundo donde ya no van a existir ni las universidades ni los colegios. Los chicos van a estar en su casa y no van a necesitar maestros como nosotros, sino un robot que les está diciendo absolutamente todo lo que tienen que hacer. ¿De dónde salió toda esa información? Ya la teníamos, Sí, claro. simplemente no la habíamos desarrollado. El ser humano está apto por su percepción biológica y por su mapa morfogenético de acudir a que sus células hagan todo por él. Muy bien, Ya interesante. vamos en estudios que se están desarrollando académicamente en ese sentido. Y las universidades se deben poner a tono de estas tecnologías. Nuestros estudiantes que están entrando a las universidades nuevas, que empecemos a trabajar Sí, con buen sentido de la investigación, de la proyección, del desarrollo, de la innovación, esa es la idea. porque eso es lo que nos va a llevar a que tengamos muchachos bien preparados. No queremos seguir en el mismo que el profesor que siempre te estaba echando miedo y diciendo, la hipertensión, el que sufre hipertensión de por vida va a tomar medicamento. No, Así es. Debemos no es ser así. proactivos y también investigar y mirar Y investiguemos con las cosas naturales que qué tenemos en nuestro inquietud. terreno, Así es. Y en somos la nuestros obra perfecta, suelos, en somos nuestros la obra perfecta suelos, del creador, ¿eh? en nuestros suelos hay elementos naturales que son unos medicamentos Sí. propios para muchas enfermedades y no lo hemos aplicado, no fuimos más a lo químico, a lo artificial, a lo Lo sintético. comercial. Pero como eso es lo que se maneja, ya ahí no podemos hacer nada. Pero si nos involucramos, los muchachos que están empezando a estudiar, nos involucramos a investigar de verdad, ¿por qué en vez de utilizar este medicamento no utilizo el azafrán, por ejemplo? Así es, Y vamos hay bien. muchas cosas, hay muchos tips que pueden ustedes utilizar para bajar la presión arterial, pero eso sí les digo, bajo la supervisión de un profesional para Claro, que no vayan a tomar ninguna medidas que no sean las contraproducente, que adecuadas, vaya mejor. contraproducentes que le vayan a causar. Sí, Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial pueden tomarse fácilmente gluconato de potasio de 99 miligramos, una tomen nota. pastilla en la mañana y una pastilla por la noche, acompañado de magnesio. El magnesio puede ser el glicinato de magnesio o el biciglinato de magnesio o el citrato de magnesio. Ese citrato de magnesio o ese glicinato de magnesio debe ser entre 500 miligramos a 1500 miligramos. Y ahí tienen una opción y verán ustedes que después de un tiempo la pastillita que están tomando para la presión la dejan a un lado. Muy bien. Otra opción que hemos investigado y se ha hecho los estudios es con el ajo. Ah, que la es muy Y buena. ustedes pueden ver en investigaciones de universidades prestigiosas que están investigando con ajo. ¿Qué hace el ajo? Si tú coges y pelas el ajo, Ajá. lo dejas ahí un momento, lo machacas y lo dejas entre 5 a 10 minutos,
el ajo tiene una sustancia que se llama aliina. Y al dejarlo entre 5 a 10 minutos, la aliina se convierte en alina. Y en alicina. Y esta alicina, si ponemos ese ajo machacado en agua y lo dejamos por lo menos entre 2 a 3 horas en un vaso de agua, se libera toda esa alicina ahí en el agua. Revolvemos ese vaso, lo colamos y nos tomamos esa agua. Adiós, hipertensión arterial. También tenemos dentro de esos medicamentos naturales para bajar la presión arterial, está creo que allá en La Guajira se da mucho, una hoja verde que se llama mala madre, Sí, creo que sí. que es como verdosa con pintas Sí. blancas. Eso usted coloca 3 hojas de mala madre, un poquito de cúrcuma y 3 palitos de canela. Eso lo hierves por un ratico, lo cuelas, te tomas una tacita de ese té 1 hora antes de dormir y después te tomas una tacita al despertarte en la mañana. Esto lo puedes hacer durante 10 días y después me cuentas si la presión no se normalizó. Bueno, entonces aquí hay varios tips de todo tipo, ejercicios, dietas, alimentación, toma de la presión, Meditación, ejercicio, dieta, suplementos naturales y suplementos homeopáticos. ok. Y una pregunta, ¿en qué momento cree usted que la persona cuando tiene la presión alta debe acudir al médico? Si tiene la presión alta y hace todo esto, de pronto no le Yo sube. ¿Qué hace? no hay un momento, simplemente cada vez que un paciente llega, así sea a una visita de rutina al consultorio, hay que hacer los métodos que les describí de Ok, toma de la presión arterial. claro que sí. ¿Por qué? Porque esa es una enfermedad, es un enemigo silencioso. No sabemos en qué momento se puede presentar. Obviamente, si tú eres una persona sedentaria, alcohólica, fumadora, Y el, sin hábitos alimenticios adecuados, entonces obviamente tú vas a ser hipertenso. Tú eres candidato perfecto para la hipertensión. el tema de la grasa, doctor Vidal. Tengo un amigo que para esta época precisamente comió muchísimo todo lo que servían en diciembre, que el chicharrón, que el pavo, muchas comidas grasosas, eh, tomó trago y todo esto en enero, como el 2 3 de enero, sufrió un pequeño impasse Un ahí paro. con la presión, con el corazón y tuvo dificultades. Gracias a Dios está ahí súper tranquilo, súper juicioso con su dieta, con su ejercicio y ahí está y se ha mantenido, pero fue un susto grande. Y eso funciona, eso funciona. Son las maneras Entonces, para de verdad bajar la presión arterial. y hay que estar atento a Sin esto porque puede pastillas. aumentar. En las eh, redes, en las redes sociales hay una pareja de doctores que ellos manejan un programa que se llama Sin Pastillas ajá. y te dan manejo tanto para la diabetes y la presión arterial sin pastillas. Y tienen estudios y tienen presentaciones de todo lo que han hecho y ya han llegado a más de 5.000 y 10.000 algo de pacientes que le han revertido tanto la glucosa en sangre como la hipertensión. Y tienen sus metodologías bien claras, basadas
evidencia científica y sin necesidad de ser supersticiosos ni estar pensando en cosas fuera de lo normal, cosas normalitas que Bueno, están ahí, simplemente que nosotros no hemos querido meternos ahí en ese campo, sino de seguir dándole la pastillita debido a que la casa farmacéutica fulanita de tal me da el cheque para las vacaciones y para el crucero. Entonces yo le sigo dando la pastilla al paciente para que él siga enfermo. Y ahí, eso es lo, doctor. y eso es lo que está sucediendo, esa es la verdad. Listo, listo, ok. Bueno, han sido unos tips bien interesantes. Espero que hayan tomado nota y las personas que vean este programa lo compartan y que también vayan tomando nota, escuchando y tomando nota porque se han dicho cosas bien interesantes, bien chéveres que se pueden tener en cuenta y poner en práctica para poder nosotros aportar también a la defensa que debemos hacer ante este tipo de situaciones de la presión arterial alta y de todo esto que nos puede complicar y podemos estar en riesgo de tener otro tipo de enfermedades. Entonces, esta es la información que traemos para todos ustedes en este viernes de diciembre, de Navidad, de cercano al Año Nuevo. Entonces, doctor Vidal, si hay algo más que decir, No, muchas alguna gracias por su recomendación. atención y hoy les regalamos un poquito de más tiempo debido al retraso que tuvimos por los Claro que sí. impases técnicos que habían debido a que Tigo, o no sé cómo se llama la compañía ya, el internet estaba un poquito Mala medio, la conexión. medio Sí. jorobado. Bueno, pero lo importante fue que estuvimos aquí y pues la verdad es que nos gustó mucho porque cosas que a veces uno desconoce y que es precisamente lo que queremos, traerle a todos los que ven este programa esa información para que puedan ponerla en práctica. Bueno, Entonces, y todas las personas que quieran lograr revertir su presión arterial, por favor se comunican con Inés Lucía, le dan una donación de 200,000 pesos, mentiras, para hacerle el programa para bajarle la presión arterial. Lo importante es que todas las personas que hayan visto este programa y les haya gustado lo que hemos hablado aquí, por favor pongan un dedito, compartan, comenten, que yo no hago esto porque estoy monetizando, porque si hubiese monetizado estuviera ahorita mismo en Dubái. uf, así es, pero tiene toda esa sensibilidad y ese sentido de responsabilidad social como doctor en ciencias de la salud, como investigador, como docente de universidad, como ciudadano, como hombre de bien, de traer y compartir toda esa información con todas las personas que siempre están aquí atentos, como Jesús Enrique Peñaranda, que le está saludando, Guillermo Hotel. Aquí está presente en este programa, como siempre, nuestro saludo especial para él, también deseándole una feliz Navidad. Y bueno, doctor, ¿qué más tenemos para hoy o para estos días que vienen? ¿Hacemos un próximo programa cuándo o qué información le tenemos a las personas que están? Si el público que está hoy presente quiere un programa, se lo hacemos de Año Nuevo sin problema. Ok, ok. Entonces, estén atentos, por favor, a las redes sociales, sobre todo las redes del doctor Vidal y por supuesto, de Inés Lucía Peñaranda, quienes habla, para que puedan conectarse y puedan recibir toda esta información. La invitación entonces a que compartan este programa, a que lo vean completo, a que tomen nota de todo lo que aquí decimos y a que puedan adquirir el tratamiento, ¿verdad, doctor Vidal? Bueno, Bueno, ojalá. Por ahí así es. estamos pendientes para sacar algunos suplementos, pero todavía no, eso lleva su tiempo. Ok. Con la con el lema o con el nombre Doctor G, estamos trabajando en eso. Vamos a ver para Ok, cuándo se da la primera colección. ok, muy bien. Interesante, doctor. Entonces, hasta aquí nuestro programa. Les mandamos a todos un abrazo, un afectuoso saludo. Sigan disfrutando estas fiestas en familia, sanamente, con mucho juicio. Ojo con el tema de la alimentación. Eh,
el tema de los ejercicios, no, hay que mover el cuerpo, como dicen, y nos vemos en un próximo programa, posiblemente antes del 31, o ahí les estamos avisando cuando estamos aquí nuevamente con todos ustedes. Doctor Vidal, muchísimas gracias por su acercamiento con la gente a través de este programa Doctor G al aire, doctor. Buenas noches, que Dios los bendiga y que tengan un feliz año nuevo. Buenas noches, doctor Vidal. Mi saludo también cordial para todos. Inés Lucía Peñaranda Padilla. Muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad en Doctor G al aire. Temas de salud, bienestar y calidad de vida. Muy buenas noches.